HTML, CSS y JavaScript son los tres lenguajes que están en el centro de crear aplicaciones web. Como viste en la introducción, hay muchos lenguajes que se pueden usar para muchas cosas. En este curso te vamos a enseñar principalmente JavaScript. JavaScript es el lenguaje que funciona en los navegadores para poder crear sitios web interactivos y realmente te sirve para aprender a programar lo que quieras. Solamente hay que tener en mente que los navegadores tienen otros dos lenguajes que no son de programación, HTML y CSS. Hablemos de ellos un minuto. Entonces, tenemos tres lenguajes. Habíamos hablado hace un minuto que teníamos el lenguaje HTML. HTML no solamente es un lenguaje, sino es el archivo sobre el que nosotros trabajamos. Entonces, aquí adentro nosotros vamos a crear un archivo HTML. Y dentro de HTML nosotros podemos crear otros dos lenguajes, uno que se llama CSS y otro que internamente se llama JavaScript. HTML es el lenguaje en el que se define la información, en el que se define el contenido del documento. Y esto es muy importante recordarlo. HTML no es un lenguaje de programación. Entonces, en HTML lo que tenemos es información. En CSS lo que tenemos es el diseño de nuestro documento. El diseño, todo lo que nosotros vamos a hacer a nivel de diseño, no ocurre ni en HTML ni en JavaScript. Ocurre en un lenguaje llamado CSS. En este curso no vamos a aprender CSS. Para eso tenemos cursos mejores, por ejemplo el curso de diseño web online, al que accedes curiosamente yendo a platzi.com/HTML. En ese curso sí que tienes todo lo que necesitas para aprender CSS, así que tenlo en mente, este curso no es de CSS. Puede que en el curso te enseñe a hacer estilos con Cascade Style Sheets, que es lo que significa CSS, pero solamente va a ser para cambiar colores básicos, etc. Un curso que te lo enseña de manera profesional es este, el curso de diseño web online. Tenlo en mente porque este curso es el que te permite empezar a trabajar en esta profesión de manera inmediata. Y después de que tú hagas las 3 primeras clases del curso de programación básica, tienes todo lo que necesitas para empezar este curso. El lenguaje que hace que todo sea interactivo, en el que podamos realmente programar, es JavaScript. JavaScript realmente es interactividad y es realmente programación. ¿Cuál es la diferencia entre interactividad y programación? Es sutil, pero está ahí. Programación es código que tú escribes para que nuestros computadores o nuestros teléfonos o tablets hagan algo. Interactividad es el hecho de que tú hagas algo con el computador y ocurra alguna acción. Por ejemplo, tengo este lápiz y si yo con este lápiz trazo una raya en este momento dentro de mi tablet, sale este dibujo. Y si le doy deshacer, se deshace y desaparece la rayita. Esto ocurre porque hay un lenguaje de programación detrás que detecta el evento de que yo agarré el lápiz y dibujé una raya. Eso es lo que realmente está pasando. Esto ocurre porque hay un lenguaje de programación en este momento en la tablet que detecta cuando el lápiz está sobre la pantalla y dibuja algo a partir del trazo. Y ustedes van a poder hacer lo mismo con este curso. La interactividad es el resultado de la programación. HTML no tiene interactividad, CSS no tiene interactividad, solo JavaScript tiene realmente interactividad. Pero aquí hay una nota importante para todos los puristas del código. Sí es posible hacer interactividad con trucos raros de CSS. Sí es posible hacer interactividad con ciertas etiquetas extrañas de HTML. Solamente que en el mundo real, HTML es para estructurar la información, CSS es para diseñar la información y JavaScript es para hacer interactividad con esa información. Ahora imaginemos que tenemos un sitio web. Observa todo este sitio web que tengo acá, todo bonito. Este sitio web tiene obviamente un título que dice regístrate hoy, tiene un contenido donde probablemente voy a explicarte por qué deberías registrarte y hasta una foto para convencerte. Tiene un formulario donde quiero que coloques tu email y tu contraseña para que te registres y un botón de enviar que va a mandar esos datos a algún servidor. ¿Qué es HTML? ¿Qué es CSS? ¿Y qué es JavaScript en este formulario? HTML sería internamente todo el contenido que sea información. La forma en la que tú colocas acá el título, colocas un texto por acá, colocas la imagen acá e incluso colocar cada uno de los elementos del formulario, eso es HTML. Pero entonces, ¿qué es CSS? ¿Qué son las hojas de estilo en cascada? Las hojas de estilo en cascada son las que les dicen al título que sea grandote y que esté allá arriba. Las hojas de estilo son los que les dicen a esta imagen que se vaya al lado derecho y a este texto de qué tamaño debería estar el texto, cuál es el ancho y qué límite debería tener.
Las hojas de estilo en cascada son las que le dicen a este botón de acá que debería tener un borde con sombrita, a estas cajitas que deberían estar una encima de la otra. También, por ejemplo, si tenemos un color de fondo, eso está en CSS. El tipo de tipografía está en CSS. Todo lo que tiene que ver con la forma visual de mostrar estos objetos es CSS. Si no tuviéramos CSS, esto sería un HTML donde todo iría como si fuera un documento de Word, sin ningún tipo de formato. Pero CSS es el que nos permite organizar todo de una manera bonita. Ambos son código, pero HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto. Ese es el nombre técnico. Lo que significa es que ahí colocamos la información, mientras que CSS es un lenguaje de hojas de estilo en cascada, que también es el nombre técnico. Lo que realmente significa es que esa información la mostramos de un modo visual especial. ¿Qué hace JavaScript? JavaScript es el código que controla a este botón y que cuando le demos clic detecta, ¿esto es un email bueno? Si no, me puede mostrar un error. Si esto es un password bueno y está bien, no me muestra error y me lo manda directamente a un servidor. Cualquier cosa que tenga que ver con interactividad tiene que ver con JavaScript. El detectar el clic del botón, el detectar si el email está bien, si el password está bien. Ahí es donde JavaScript entra en juego. JavaScript es el verdadero lenguaje de programación del mundo de la web. Todo esto se crea en archivos dentro de tu propio computador. El formato estándar para los archivos HTML es obviamente .html. Estoy seguro que has visto archivos de ese estilo, pero piénsalo así, un HTML es exactamente igual a un .txt. Es simplemente un archivo de texto plano. Dentro de los CSS también tenemos archivos. Imaginen cómo se llaman. Es muy fácil. Es .css. Y dentro del mundo de JavaScript, los archivos son .js. Esas son las extensiones de archivo, pero tanto HTML como CSS como JavaScript son el mismo tipo de archivo que un archivo de texto plano. Entonces lo puedes crear con cualquier editor, excepto Word. Tiene que ser un editor de texto plano, que no tenga formato. Notepad, el bloc de notas, te sirve, pero tal como viste en la introducción, hay editores especializados, como Sublime Text, como Atom, como Visual Studio, incluso editores online como el editor de GitHub, entre muchos otros. Por ahora y para este curso yo descargué Atom, pero tú puedes elegir el que quieras, Atom, Sublime, Notepad++. Solamente asegúrate de que es un editor de texto plano. Es muy común equivocarte con esto. Es muy común creer que si no tienes un editor de código, no puedes hacer código. Y eso no es lo correcto. El editor de código simplemente te ayuda, te colorea la sintaxis, hace la programación más fácil. Pero realmente tú puedes programar con lo que sea. No te sientas obligado a usar o Sublime, o Atom, o Eclipse, o Visual, o el que sea. Es cualquier editor de texto. Al final del día, el que se encarga de interpretar el código no le importa en qué lo hiciste. Le importa que sea texto plano y que esté programado de la manera correcta. ¿Y quién se encarga de interpretar HTML, CSS y JavaScript? Por supuesto, tú sabes la respuesta. Es el browser o el navegador el que toma todos estos archivos HTML, CSS y JavaScript y los interpreta. Solamente ten en mente algo. Si tú agarras un archivo CSS y lo tratas de abrir en un navegador, te va a abrir un texto plano, porque el navegador no entiende CSS si no es parte de HTML. Va a pasar exactamente lo mismo si tú tratas de abrir un archivo .js en un navegador. Va a abrirlo como texto plano, porque el navegador no entiende JavaScript si está solo. Requiere un HTML. ¿Eso qué significa? Eso significa que es el archivo .html el que realmente interpreta el navegador. ¿Y sabes qué es lo mágico? Que HTML tiene una capacidad impresionante. Tú dentro de un archivo .html puedes colocar código HTML, pero también puedes colocar código CSS y código JavaScript, todos pegaditos, y el navegador lo interpreta bien. Los profesionales normalmente no mezclan HTML con CSS y JavaScript en un solo archivo. Crean un archivo HTML, luego independientemente crean otro CSS y otro JavaScript si el código lo necesita y los vinculan al HTML a través de código para que todo esté en diferentes archivos y esté en diferentes carpetas. Solamente ten en mente que como este es un curso de programación básica, al principio vamos a tenerlo todo pegado porque es más fácil ver el código. Luego, a medida de que tú vayas volviéndote mejor, vas a ir despegándolo y volviéndote mucho más profesional. Solamente recuerda que el que realmente abre esto es el navegador, nadie más. Es el browser el que realmente interpreta esto. Entonces piensa lo que aprendiste. Hay un código HTML que es texto plano, que es el que se encarga de toda la parte del contenido. Hay CSS que también es texto plano, pero que se encarga de los elementos del diseño. Y hay un JavaScript, texto plano,
que es el que se encarga de la interactividad, del código. Y todo eso lo metes en un HTML y lo abre el navegador. Y el navegador lo interpreta y te lo muestra como este resultado que sale acá en lo que veríamos como nuestro navegador.